Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste cautivo. Naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión para tu mente. ¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor se congela por un segundo o que algo simplemente no encaja? No estás loco. En internet circulan grabaciones perturbadoras que desafían toda lógica. Personas que repiten movimientos de forma idéntica como un archivo corrupto, objetos que cambian de lugar en un parpadeo o personas que parecen aparecer de la nada, desafiando las leyes de la física. ¿Son simples ilusiones ópticas o estamos presenciando verdaderos errores en el código de nuestra realidad? Quédate, porque los videos que estás por ver hoy te harán cuestionar si este mundo es real. Lo que captó esta cámara de seguridad te dejará pensando durante horas. Nos encontramos en la tranquilidad de una sala común, donde una mujer descansa pacíficamente en su sofá, sin imaginar que está a punto de presenciar lo imposible. De la nada, una silueta humanoide completamente oscura cruza el pasillo a una velocidad descomunal. El metraje se vuelve perturbador cuando la figura impacta directamente contra la pared del corredor y, en lugar de detenerse, parece atravesarla por completo, desvaneciéndose en el aire. Pero aquí viene el detalle que rompe cualquier teoría de que se trata de un simple fallo de luz o una edición digital. Esa sombra parece tener una masa física real. El impacto contra la estructura es tan fuerte que un cuadro colgado en la pared se tambalea violentamente por la vibración. Incluso el perro de la casa, que descansaba en la habitación de al lado, sale huyendo despavorido tras escuchar el fuerte estruendo del golpe. ¿Cómo puede una sombra incorpórea generar un impacto físico tan real? ¿Estamos viendo una entidad de otra dimensión cruzando a nuestro plano o un error absoluto en el tejido de la realidad que la cámara logró registrar? ¿Tú qué crees que pasó aquí? Déjamelo en los comentarios. Ahí suspendía en el aire, weón. Pues lo deja antena, Este metraje nos traslada a una calle residencial cualquiera, donde un testigo decide encender su cámara ante una escena que desafía por completo las leyes de la gravedad. Justo en medio del cielo, un ave permanece completamente estática, suspendida en el aire, como si el tiempo se hubiera congelado para ella. Lo primero que cualquiera pensaría es que quedó atrapada en algún cableado, pero al hacer zoom, la realidad se vuelve desconcertante. Las líneas eléctricas están notablemente lejos del animal y no hay absolutamente nada que la sostenga. El desconcierto es tan real que el video muestra a varios vecinos del sector hablando con un oficial de policía, intentando buscar una explicación lógica a lo que parece un auténtico milagro o una pesadilla física que detiene a esta criatura en el aire. Si no hay hilos invisibles ni corrientes extrañas, podría tratarse de un verdadero error de carga en nuestra realidad, un fallo de renderizado en el entorno. Cuéntame, ¿qué explicación le encuentras a este misterio? Pues lo deja antena, Ya están los cerdos mirando qué fue lo que pasó. Perfecto, Mariano, están muy atentos a las novedades. Mariano, Mariano. El siguiente fragmento ocurrió en plena transmisión en directo y dejó a miles de espectadores completamente helados. Todo parece marchar con normalidad en un noticiero matutino. El presentador desde el estudio principal le da el pase a una reportera que se encuentra en el lugar de la noticia. Ella comienza a diartuflar y a moverse de manera natural ante la cámara, cuando de repente la escena da un giro totalmente perturbador. La periodista se queda completamente estática en una fracción de segundo. Acto seguido, un asistente entra al encuadre, toma la silueta de la mujer y se la lleva cargando como si fuera un simple cartel publicitario de cartón. Lo escalofriante es que un instante antes, esa figura parpadeaba, respiraba y hablaba con total fluidez. ¿Cómo es posible que una persona real se transforme de golpe en una imagen bidimensional? ¿Se trató de una edición fallida en tiempo real? ¿Un holograma que experimentó un retraso? ¿O acaso la televisión capturó un glitch en la Matrix que no debimos ver?
Las teorías en redes no paran de debatir sobre este misterio. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Perfecto, Marian, vamos a estar muy atentos entonces a las novedades. Marian, Marian. Las imágenes que verás a continuación fueron captadas por un pasajero desde la ventana de un autobús y se han vuelto virales por lo desconcertante de la situación. En plena acera, junto a un automóvil estacionado, se observa a una mujer que parece atrapada en una especie de bucle infinito. Su comportamiento es completamente mecánico. Levanta su teléfono, se toma una fotografía, gira la pantalla para revisarla y de inmediato vuelve a repetir exactamente la misma secuencia de movimientos una y otra vez, sin detenerse ni un segundo. No hay pausas, no hay cambios de postura, solo una repetición idéntica que desafía el comportamiento humano natural. ¿Qué podría estar causando esto? Mientras algunos argumentan que podría tratarse de una persona extremadamente perfeccionista buscando la toma ideal, otros sugieren algo mucho más inquietante, un verdadero error de programación en la Matrix, donde un personaje del entorno quedó congelado en una sola línea de código. ¿Crees que hay una explicación lógica o estamos ante un bucle real? Déjame tu teoría. Este metraje, extraído de una antigua cámara de seguridad de una patrulla, captura uno de los misterios más grandes de las persecuciones policiales. En las imágenes se observa a un oficial persiguiendo a toda velocidad a un vehículo fugitivo que intenta evadir la justicia a como dé lugar. La tensión va en aumento hasta que el auto perseguido da un giro brusco hacia un costado de la autopista, saliéndose del camino pavimentado. El oficial realiza la misma maniobra de inmediato, pero lo que encuentra al dar el giro lo deja completamente desconcertado. Ante él se alza una enorme cerca metálica intacta. El vehículo fugitivo, en fracciones de segundo y sin sufrir un solo rasguño, parece haber atravesado el metal como si fuera un fantasma. La cámara registra cómo el auto se aleja rápidamente al otro lado de la reja, mientras el policía queda varado, totalmente confundido y sin entender cómo su objetivo cruzó una barrera física infranqueable. ¿Se trató de un truco de edición sumamente avanzado para la época? ¿O la cámara capturó un verdadero error de colisión en nuestra realidad? Cuéntame tu teoría en los comentarios. Y me está flotando. No, está bugueado. Se ha bugueado la Matrix. ¿Qué coño? Y marcha el coño. Rayado. ¿Qué está flotando? No me lo puedo creer. Está flotando un pedazo de paja. ¿Qué coño? El siguiente video roza lo absurdo y nos sumerge en una atmósfera completamente irreal. Dos amigos caminaban de regreso a sus casas en medio de la noche profunda, cruzando las calles silenciosas de la ciudad, cuando se toparon con algo que los dejó completamente atónitos. Justo al lado de un edificio, flotando en el aire a varios metros del suelo, se encontraba lo que parecía ser un enorme fardo de paja. El objeto permanece suspendido, totalmente quieto y desafiando la gravedad en medio del silencio de la madrugada. Los jóvenes graban la escena conteniendo el aliento, buscando con la mirada algún hilo, grúa o explicación lógica que sostenga esa pesada masa en el aire, pero no hay absolutamente nada. ¿Cómo terminó un fardo de paja levitando en medio de una zona urbana nocturna? ¿Será este un objeto mal renderizado por un error del sistema o un truco extremadamente creativo? Déjame saber lo que piensas en la caja de comentarios. Y me está flotando. No, está bugueado. Se ha bugueado la Matrix. ¿Qué coño? Y marcha el coño. Wait. Babe, stop cussing. Wait, she's not moving at all. That's what I'm saying. What is going on?
Este es, sin duda, uno de los registros más perturbadores e inexplicables que se han viralizado recientemente. Un hombre decide encender la cámara de su teléfono al notar algo completamente fuera de lo común, en medio de un estacionamiento público. A plena luz del día, una mujer permanece de pie, totalmente inmóvil, en una postura que desafía cualquier comportamiento natural. Lleva bolsas de compras en ambas manos y tiene las piernas cruzadas, como si se hubiera quedado congelada en el tiempo, justo en el instante en que intentaba dar un giro al caminar. Mientras el video avanza, los autos continúan pasando por detrás y la vida sigue su curso normal. Pero ella no parpadea, no respira de forma visible, ni cambia su peso de posición. La incredulidad de la persona que graba es absoluta, incapaz de comprender cómo alguien puede mantener esa rigidez perfecta durante tanto tiempo. ¿Qué causó este impactante fenómeno? ¿Se trata de un complejo experimento social, un problema de salud extremo, o acaso la cámara capturó el momento exacto en que un habitante de este mundo sufrió un congelamiento de sistema? ¿Tú qué opinas? Déjamelo abajo en los comentarios. Bro, todavía no arreglan los bugs de la vida real, hermano. Mira esta animación que está bugueada aquí. No se mueve, hermano. Está bugueada. Todavía no arreglan ese error de la vida real. En el siguiente metraje, un hombre graba sorprendido mientras afirma haber encontrado un auténtico bug en la vida real. Mientras caminaba cerca de un lago, captó una escena surrealista. Un ave suspendida en el aire, aleteando con todas sus fuerzas, pero completamente estática en el mismo lugar, sin avanzar un solo centímetro. Aunque para muchos esto podría tener una explicación lógica basada en fuertes corrientes de viento en contra que igualan la velocidad del vuelo, el efecto visual es tan extraño que te deja dudando de inmediato. ¿Es un fenómeno físico perfectamente explicable o un verdadero error de física en el entorno que dejó al animal atrapado? ¿Tú qué explicación le das? Déjamelo en los comentarios. El siguiente clip nos demuestra que los errores más extraños a veces ocurren en los detalles más pequeños. En medio de un fuerte invierno, un hombre se acerca a su automóvil y nota algo completamente sin sentido cerca de una de las ruedas. Al mirar con atención al lado de la llanta, descubre una pequeña estalactita de hielo levitando en el aire. Es como si el fragmento se hubiera quebrado de la carrocería, pero en lugar de golpear el suelo, se quedó flotando por completo, inmóvil ante la cámara. ¿Cómo puede un trozo de hielo desafiar la gravedad de esa manera? Esto nos hace pensar, ¿cuántas anomalías así de pequeñas y fuera de la física pasamos por alto cada día simplemente por no fijarnos bien en nuestro entorno? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente metraje nos muestra a un hombre en un estacionamiento público a plena luz del día, quien de repente levanta su mirada para capturar algo que no tiene ninguna explicación lógica. Justo en medio del firmamento se observa una especie de fisura, pliegue o anomalía sumamente extraña que parece rasgar el cielo. Lo más inquietante de la escena es que, a pesar de la enorme magnitud de lo que se ve arriba, el entorno sigue su curso y nadie más a su alrededor parece percatarse de lo que está ocurriendo. El testigo filma con asombro cómo esta gigantesca distorsión parece flotar estática en la atmósfera, rompiendo por completo la estética del paisaje azul. ¿Estamos presenciando una falla masiva en el renderizado de nuestro entorno o una verdadera ruptura en el tejido de la realidad? ¿Alguna vez has visto algo similar en el cielo o qué explicación le encuentras a esto? Te leo en los comentarios. Para finalizar, cerramos con un metraje corto pero completamente impactante. En las imágenes vemos a una madre que graba a su bebé mientras camina tranquilamente a un lado de la casa que da hacia la calle, rodeado de sus perros. A simple vista parece un video casero totalmente común y tierno. Pero ¿lo notaste? Presta mucha atención al centro de la pantalla. ¿De dónde sale esa pelota? En una fracción de segundo y en medio de los animales aparece de la nada un balón de tamaño considerable que no estaba ahí al principio de la toma.
El video es una sola secuencia continua, sin cortes evidentes, y el objeto parece materializarse desde el vacío. El propio niño, extrañado por la repentina aparición, se da cuenta de inmediato y se acerca al objeto confundido. ¿Es este el truco de edición definitivo o un verdadero error de carga de objetos en nuestra realidad? Déjame tu opinión. El verdadero misterio no es solo lo que logramos captar en cámara, sino todo aquello que sucede cuando nadie está mirando. Muchos científicos y filósofos sugieren hoy en día la teoría de la simulación, planteando que nuestro universo podría ser un software extremadamente avanzado. De ser así, ¿cuántos glitches o errores de código ocurren a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta? Cosas cotidianas como perder objetos y encontrarlos donde ya habías buscado, o esa extraña sensación de déjà vu, podrían ser pequeños fallos de renderizado en nuestra realidad. Si estos metrajes te dejaron pensando, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte las próximas anomalías que descubramos. ¿Cuál de estos clips te pareció el más perturbador? Te leo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.